Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando uno habla de la democracia fraudulenta, de la falsedad ideológica, y cuando nos instalamos en la vivada, que significa un hecho electoral en la República Argentina, por eso tenemos casi 800 partidos políticos, porque se transforma en un negocio, le quiero contar cómo es el manejo, para que usted se ubique, de los que se presentan en este negocio. El padrón de la provincia de Buenos Aires, que es el más grande del país, requiere que se imprima una enorme cantidad de boletas para que estas boletas, por supuesto, representen la expresión en las PASO de cada uno de los que se presentan. Como la mayoría de las expresiones políticas grandes ignoran las PASO porque van con lista única en la mayoría de los lugares, hay alguna discusión en algún distrito y nada más, los chicos, los verdaderos sellos de goma de la política, armaron un negocio multimillonario y además que toma un montón de ilusos que le hacen soñar que pueden ser concejales, que pueden llegar a la política a representar, vaya a saber qué cosa, y salvarse ellos, y entonces se enganchan y participan. Estos ciudadanos, que tienen todo el derecho del mundo a participar en un acto electoral, por lo general carecen de experiencia, por lo general no tienen la información acabada, y por lo general su ambición personal los ciega, y entonces los aprovechadores hacen el gran negocio y los llevan a un suicidio, a ellos, por los votos que después terminan sacando, pero a un gran negocio económico. En la provincia de Buenos Aires, para que usted se ubique, existen una necesidad de imprimir un padrón que es mucho más grande que en el resto del país. Pero para que usted tenga una idea de hasta dónde llegó este negocio, no pasa solamente en Buenos Aires, pasa en toda la República. Santa Fe, que es el tercer distrito electoral, en las pasos anteriores hubo 14 listas. En esta, ¿sabe cuánto hay? 57. ¿Y por qué es esto? Porque hay una ley que establece, esta ley es la 26.571, que más allá de lo que le corresponde a cada partido político, se debe financiar todas las agrupaciones y listas que se presenten en las PASO. Entonces, dos partidos que ayer denunciamos cuando terminaba el programa con su nombre respectivo, inventaron en la provincia de Buenos Aires un frente que se llamaba, se sigue llamando, pero Frente Unión Federal, y que en la provincia de Buenos Aires presentó 13 listas de candidatos a diputados nacionales y 13 listas para el Senado de la Nación. ¿Qué significaba esto? Que como le tienen que dar 2.800.000 para la impresión de boleta por cada lista, montaron un gran negocio económico. Bueno, esto por supuesto no podía bancarse, el Ministerio del Interior lo cuestionó y la Cámara Electoral tomó una sabia determinación y entonces le va a pagar un monto mucho menor a lo que pretendían estos avivados que estaban estableciendo este negocio. Bien, la justicia fijó un nuevo criterio para evitar este tipo de manipulaciones en la impresión de boletas, y el Estado con esto se va a ahorrar, o sea, usted y yo, lo vamos a ahorrar 84 millones de entrada, después viene muchas otras cosas más. Ahora, el tema es, ¿usted cree que de verdad se puede seguir una elección más así? ¿A usted le parece que podemos seguir tirando manteca al pecho en un país que con 130 millones le puede dar de comer a los que no comen? Entonces, como esto no es solución de nada, porque la Constitución marca que el partido político es la herramienta para llegar a la administración del gobierno, y también tenemos que decir
tenemos que marcar que ninguno de estos llega y ninguno de estos es solución. Es decir, los que pueden arribar, y pensemos que es una legislativa, nada más que una legislativa, los que pueden arribar son, por lo general, 3, 4, 5 agrupaciones políticas. Más allá de que la publicidad gratuita de los partidos políticos, usted habrá escuchado en radio, en televisión, una cosa espantosa que va uno atrás de otro, nadie sabe de qué se trata, y entonces terminan confundiendo a todo el mundo. Y sobre pretexto de proteger a los que no tienen recursos para la difusión, lo que hacen es un gran enjambre y produce aún más confusión. Entonces, si nosotros decimos que estamos empantanados y que requerimos y necesitamos una solución a la crisis en que vivimos, tenemos que empezar por la principal herramienta. Y la principal herramienta es terminar con este negocio de vivos de un montón de sellos políticos con complicidad de la justicia electoral y de las secretarías respectivas y con los reconocimientos de quienes se dedican a este gran negocio. Pero además de esto, si usted se toma la molestia de poner su número de documento en el padrón, por ahí va a aparecer afiliado a cualquier lado, porque encima han falsificado afiliaciones por todas partes. Le sacan su número de documento del padrón, su nombre y apellido, lo buscan y le ponen después una firma para ser afiliado. Ahora, el tema es cómo se hace esto, porque se necesita además, de acuerdo a la nueva ley de afiliación, fotocopia de los documentos de la persona y además de dónde viene, es decir, del padre y la madre. Es evidente que tiene que haber complicidad en la justicia electoral, si no es imposible hacerlo. A partir de estas disquisiciones y de estas informaciones que por lo general la gente no conoce, se empieza a organizar la trampa de quienes, si hacen trampa cuando están en pañales, ¿qué no harán cuando llegan al poder? Entonces, detenidos en esta circunstancia, la sociedad, que no conoce de esto, pero que está harta de muchas cosas, le ha dado un flaco respaldo con la concurrencia. Fíjense, en el Chaco, las elecciones que eligieron las autoridades chaqueñas, hubo un 60% de concurrencia y un 40% de ausencia. El domingo pasado, en las pasos de San Luis, no llegó a votar la mitad de la gente. Es decir, no le interesa al pueblo lo que hacen los manipuladores y los usurpadores. Están cansados, estamos cansados. Por lo tanto, un debate sobre qué hacer con la política, no sé hasta dónde lo pueden hacer los que están sentados en el Congreso, que son producto de esta política tramposa. Ellos no van a decir que vienen de una trampa. Ellos van a decir que son legítimos representantes del pueblo. Y en realidad así lo es, desde el punto de vista constitucional. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes leen la lista completa de los que votan? Casi ninguno. Por lo general leen el copete, leen arriba, que es lo que ustedes eligieron. Y ayer, cuando preguntamos sobre los intendentes, nos daban la pauta. Algunos no saben ni cómo se llama el intendente donde viven, otros no saben en la capital en qué circunscripción viven, o qué comuna. Y esto demuestra una falta de interés en la cosa más legal, más ligada a uno, más directa. Por lo tanto, esta crisis es mucho más profunda de lo que puede ser solamente lo económico. Es una crisis política que termina en una anarquía, que es lo que hoy estamos viviendo, y en esta anarquización de la sociedad argentina vamos precipitándonos cada día más a un desarrollo impensado de un final casi anunciado, pero que no queremos ver. Por lo tanto, le voy a contar un solo ejemplo para que ustedes se den cuenta que no solamente no le importa al votante, no le importa a los candidatos. Miren,
La sociocracia, es decir, los representantes de las empresas puestos en función política, tienen récord de todas clases. Ustedes ya saben lo que ha pasado con los que llegaron, sobre todo con el macrismo, al gobierno. En Zárate, el Cambiemos lleva como candidato a primer concejal a un señor que es empresario y que fue candidato a intendente y perdió la interna con una mujer, y a partir de que perdió la interna de una mujer, después la mujer perdió con el actual intendente, y entonces lo ponen ahora para prepararlo para las próximas elecciones, para que sea candidato a intendente, que es en el fondo lo que a él le interesa, como primer concejal. A él no le importa ser concejal, no le sirve, no le interesa. Bueno, este señor es uno de los 3 socios que maneja uno de los más grandes negocios de electricidad. Por lo tanto, él está enfrascado en su empresa, se llama Julián Huelvenzu, es el primer candidato a concejal en primer término por Cambiemos en Zárate, y es Julián uno de los 3 directores de una de las empresas que ha hecho grandes negocios con la electricidad, Núcleo Eléctricas Argentinas Sociedad Anónima, que maneja Atucha 2 y el envase termoeléctrico de Atucha. O sea, administra la venta de electricidad que se produce allí. Bueno, el otro día fue Gladys González, esta mujer que es candidata a acompañar a Bullrich en la fórmula de senadores, hizo una recorrida por Zárate y de golpe se dio cuenta que no estaba el primer candidato y preguntaron dónde estaba. Entonces, los que siempre están allí para cubrir, no, tuvo un percance, tuvo un problema. Hasta que llegó la tarde y alguien le confesó a la candidata a senadora: no está, desapareció hace unos días. ¿Y dónde está? Se fue a Miami. ¿Cómo que se fue a Miami? Sí, se fue de vacaciones a Miami. ¿Y la campaña? No, él dijo que la campaña la hiciéramos nosotros, que él tenía sus vacaciones ya previstas, que se iba de vacaciones. Y se fue de vacaciones. ¿Que tiene derecho? Claro, ¿cómo no va a tener derecho a ir a hacer vacaciones? Ahora, des en cuenta la importancia que le da la política y a ser candidato a concejal. Le importa más a la mesa chica de Vidal llevar a este empresario para prepararlo después a ver si puede llegar a intendente, y a él le importaría ser intendente porque entonces desde ahí puede seguir manejando el negocio de electricidad en Zárate. Le recuerdo que esta empresa dejó en la calle 200 trabajadores recientemente tercerizados que no le renovó el contrato. Más allá de estas cosas que estoy contando, donde no hay voluntad en la sociedad por votar y los candidatos le importa poco, la pregunta es si somos conscientes de lo que está pasando, si somos conscientes de dónde estamos parados, si de verdad creemos nosotros que estamos viviendo la normalidad, o alguno se ha dado cuenta de lo que está escuchando, que estamos sumergidos en la anarquía y que no tenemos energía para salir. Porque como seguimos viviendo, porque la necesidad de salir a trabajar para conseguir el sustento de cada una de las personas que tiene la posibilidad de trabajar, hace que la gente se preocupe por la cuestión de todos los días. Y no tienen oportunidades de pensar en un futuro. Pero lo más triste es que tampoco los jóvenes tienen una proyección hacia el futuro. Y si a un joven le quitamos la ilusión de soñar, ¿qué le queda? Por lo tanto, no tenemos futuro porque no queremos reconocer los errores del presente y nos pasamos hablando todo el tiempo del pasado sin llegar a resolver el futuro inmediato. Entonces, parados y detenidos ante esta circunstancia, se empieza lentamente la sociedad a vivir su derrumbe cultural, porque además acompaña la televisión a la tarde con programas donde se muestran nada más que adulterios, violaciones, peleas entre personas,
No van a ver casi nunca un científico sentado hablando con alguien. No van a ver nunca una posibilidad de soñar con alguno de los tantos argentinos que hacen patria trabajando y construyendo, sino que van a ver mugre todo el día, porque según dicen ellos, según dicen los productores, eso da rating. A eso le sumamos una lucha constante y permanente de los docentes para conseguir un salario, y por allí leía el otro día una frase que decía que teníamos docentes del siglo anterior ubicados en un programa del siglo anterior. Bueno, pongámoslos a los docentes a trabajar en el siglo XXI y adecuémosle el salario al siglo XXI. No tenemos fuerzas armadas, entonces ahora se van a comprar aviones. ¿A dónde se van a comprar los aviones? A Estados Unidos. Pero mientras Aguad está preparado para comprar aviones a Estados Unidos, perdimos una posición de ARSAT que la ganaron los franceses porque no echamos a tiempo un satélite en eso que le correspondía en órbita a la Argentina. El responsable era Aguad. Pero como lo sacamos y desapareció comunicaciones y ahora va a defensa, y entonces Martínez, otro radical igual que Aguad, estaba negociando la compra con los franceses, y de noche a la mañana aparece Aguad y le compran a los norteamericanos 12 aviones. ¿Cómo se compra? Con deuda. Es decir, el presidente de la Nación termina de autorizar un nuevo endeudamiento de casi $1.000 millones para poder equipar a la Fuerza Armada. Estamos mal, porque es imprescindible que se reequipen las Fuerzas Armadas, es fundamental que tengamos Fuerzas Armadas, pero también que se haga con una política seria, con una política del desarrollo de fabricaciones militares, que el gobierno anterior se la regaló a la Cámpora, que hizo un desastre en fabricaciones militares, y que ellos no han resuelto nada, al punto tal que ya han cambiado, ayer, antes de ayer, al que estaba en fabricaciones militares puesto por el ministro anterior. Miren, no hay nada que hagamos bien. Por lo tanto, no podemos tener resultados buenos. Porque todo es falta de planificación, todo es improvisación, todo es vivir y gobernar con deuda. Y en el medio de todo esto, lo más importante pasa a ser el resultado de un partido de fútbol donde la gente cree que la patria es la selección argentina. Porque así la desculturalización se ha instalado y así nos hemos confundido todos. Por eso, como de la anarquía siempre se sale en forma violenta, yo apelo a que nos demos cuenta a tiempo y resolvamos el tema, porque nuestros nietos terminarán pagando las consecuencias de lo que nosotros no hagamos.